elementos que, lejos de constituir un refugio de confort o privacidad, configuraban entornos de notable rudeza, exposición ambiental y exigencia física constante. Contrario a la visión idealizada que a menudo proyecta la cultura popular contemporánea, la vivienda medieval, especialmente para la inmensa mayoría de mujeres pertenecientes a los estratos campesinos, artesanos urbanos y siervos, no era un santuario de calidez y descanso, sino un escenario de lucha permanente contra el clima, la humedad, el frío y la escasez material. La pregunta que inspira este desarrollo: ¿así vivían las mujeres en la Edad Media sin manta ni estera? Aunque formulada con un tono provocador, señala una realidad histórica documentada: la precariedad estructural del hábitat femenino, donde objetos que en la actualidad consideramos básicos, como mantas térmicas, colchones individuales o esteras tejidas, eran bienes de alto valor económico, reservados a élites o accesibles solo mediante trueque prolongado y ahorro generacional. Comprender esta rudeza habitacional requiere analizar no únicamente la fisonomía física de las casas, sino también cómo el espacio doméstico se articulaba como un ámbito de trabajo ininterrumpido, gestión de la escasez y exposición crónica a condiciones insalubres, funciones que recaían de manera desproporcionada sobre las mujeres. En primer lugar, la arquitectura residencial medieval respondía a imperativos prácticos, económicos y geográficos, más que a criterios de confort, higiene o bienestar psicológico. Las viviendas campesinas, que albergaban entre el 70 y el 90% de la población europea entre los siglos VIII y XIV, solían ser estructuras de una sola planta o con altillo accesible por escalera de mano, edificadas con materiales locales y de bajo costo, muros de adobe, tapial o entramado de madera relleno de barro y paja, técnica conocida como Watteau daub, techos de paja, juncia o tejas de arcilla mal cocida, y suelos de tierra apisonada o arcilla compactada. Esta combinación, aunque ofrecía cierto aislamiento térmico en climas templados, presentaba deficiencias críticas durante los meses invernales. La tierra del suelo absorbía la humedad del subsuelo y de la lluvia, generando un ambiente gélido y propenso a la condensación, mientras que los muros de barro y madera permitían filtraciones de aire, goteos y pérdida de calor. En vastas regiones del norte y centro de Europa, las casas carecían de ventanas acristaladas, las aberturas se cerraban con pieles curtidas, tablones de madera o trapos encerados, lo que limitaba la ventilación y la entrada de luz natural, pero también atrapaba el humo de la hoguera central, único medio de calefacción, iluminación y cocina. Este humo, cargado de monóxido de carbono, partículas de hollín y compuestos volátiles, se acumulaba en la zona superior de la estancia, irritando mucosas, oscureciendo vigas y paredes, y favoreciendo enfermedades respiratorias crónicas. Las mujeres, al ser las principales responsables de la alimentación familiar, el cuidado de lactantes, la preparación de infusiones medicinales y la gestión del fuego, pasaban la mayor parte del día en este ambiente viciado, expuestas a fatiga ocular, tos persistente, bronquitis recurrentes y envejecimiento prematuro de las vías respiratorias. El diseño interior de estas viviendas también reflejaba una ausencia casi total de compartimentación, zonificación o privacidad. En la mayoría de los hogares medievales, el espacio era estrictamente multifuncional. Se cocinaba sobre el fuego central, se comía en bancos corridos, se dormía en el mismo recinto, se hilaba la lana, se reparaban herramientas, se almacenaban granos y, durante los meses más fríos, se albergaba a animales domésticos, gallinas, cerdos, ovejas o incluso bueyes, en un extremo de la estancia o en un anexo contiguo sin separación física real. Esta convivencia con el ganado, aunque funcional para protegerlos de heladas y aprovechar su calor metabólico, intensificaba los olores, la acumulación de excrementos, la presencia de parásitos y el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas. Las mujeres, encargadas de la limpieza diaria, cuando el tiempo y la energía lo permitían, el ordeño, el cuidado de aves, la recolección de estiércol para abono o combustible secundario, y la vigilancia de los animales nocturnos, debían transitar constantemente entre zonas de descanso y zonas de producción, sin delimitación higiénica ni espacial. La falta de camas individuales o mobiliario dedicado al sueño era la norma estructural. En lugar de colchones, somieres o bases elevadas, se utilizaban sacos de lino o arpillera rellenos de paja de centeno, hojas secas, lana sin lavar, musgo o helechos, que se colocaban directamente sobre el suelo de tierra o sobre bancos de madera sin pulir. Con el uso, estos materiales se compactaban, perdían su capacidad aislante, atraían ácaros,
pulgas y piojos, y desarrollaban olores ácidos, obligando a su renovación periódica, una tarea que consumía tiempo, energía y recursos ya escasos, y que recaía casi exclusivamente en las mujeres del hogar. La supuesta ausencia de mantas y esteras no fue un olvido cultural, sino el resultado directo de una economía de subsistencia donde los textiles representaban uno de los bienes más valiosos y de mayor costo de producción. La lana y el lino requerían procesos largos y laboriosos: esquilado o cosecha, lavado con ceniza o orina fermentada, secado, cardado con espinas de cardo, hilado con huso o rueca, teñido con plantas o minerales, y tejido en telares verticales o de cintura. Una sola manta de lana gruesa podía representar entre 3 y 6 semanas de trabajo continuo, por lo que se reservaba para dotes nupciales, herencias familiares o situaciones de extrema necesidad climática. En su lugar, las mujeres y sus familias se abrigaban mediante superposición de capas: camisones de lino, túnicas de lana basta, jubones, capotes, mantones improvisados con retales, y en ocasiones, capas de pieles de conejo o oveja curtidas de manera rudimentaria. Dormir sin manta ni estera era, en realidad, una realidad matizada. Muchas familias sí poseían cobertores, pero eran delgados, desgastados por el uso intergeneracional, compartidos entre 4 o más personas, o insuficientes para los inviernos rigurosos de la pequeña edad de hielo, siglos XIV-XV. Las esteras tejidas, por su parte, eran prácticamente inexistentes en hogares rurales. Su producción requería técnicas de cestería especializada y materias primas como junco, esparto, palma o mimbre, que no crecían en todas las latitudes. En su lugar, se esparcía paja fresca o helecho sobre el suelo para crear una barrera térmica mínima, pero esta capa se degradaba rápidamente con la humedad, el pisoteo y la condensación, convirtiéndose en un sustrato fértil para hongos, bacterias y artrópodos. La rudeza del espacio doméstico se veía exacerbada por la ausencia total de infraestructura sanitaria moderna. No existían sistemas de drenaje subterráneo, letrinas internas, alcantarillado ni acceso a agua potable corriente. Las mujeres debían acarrear agua desde pozos comunales, arroyos, ríos o fuentes públicas, a menudo a distancias de varios cientos de metros, cargando recipientes de barro, madera o cuero que podían pesar entre 10 y 20 kilogramos. Esta agua se utilizaba para cocinar, lavar ropa, limpiar suelos y la higiene personal, pero su escasez y frecuente contaminación favorecían la proliferación de moho en paredes, la acumulación de grasas en vigas y la presencia de aguas estancadas en el entorno inmediato de la vivienda. Los partos, frecuentes y peligrosos, se realizaban en este mismo espacio, sin condiciones de asepsia, con instrumentos reutilizados y asistencia de comadronas que, aunque poseían conocimiento empírico, carecían de medios para prevenir infecciones puerperales. La exposición prolongada al frío húmedo, la mala ventilación, la nutrición deficiente y el parto repetido generaba patologías crónicas como artritis reumatoide, osteoporosis precoz, tuberculosis pulmonar, anemia ferropénica y deficiencias de vitaminas B y D, que se manifestaban con especial severidad en mujeres mayores de 35 años, edad que ya se consideraba avanzada en la época medieval. Además, la falta de sueño reparador, interrumpido por el llanto de lactantes, la vigilancia del fuego, los ciclos agrícolas estacionales o las incursiones de plagas, aceleraba el desgaste físico, el agotamiento inmunológico y la mortalidad por causas prevenibles. No obstante, reducir el espacio doméstico medieval a un mero escenario de sufrimiento sería ignorar la agencia, la innovación y la resistencia cotidiana de las mujeres. Ante la crudeza estructural, desarrollaron estrategias prácticas de adaptación. Calentaban piedras en el fuego y las envolvían en trapos de lana para introducir en la ropa de cama. Colgaban manojos de lavanda, romero, ajenjo o menta para repeler insectos y neutralizar olores. Tejían redes de lino para proteger granos y alimentos de roedores. Organizaban el espacio mediante biombos improvisados de mimbre, cortinas de tela gruesa o biomasa apilada para crear zonas de relativa intimidad durante el parto o el cuidado de enfermos, y optimizaban el calor corporal mediante el agrupamiento familiar nocturno, la rotación de sacos de paja y la ventilación controlada mediante abertura estratégica de puertas. La arqueología y la documentación histórica corroboran esta realidad. Los inventarios post-mortem de hogares campesinos muestran que, incluso en familias de recursos limitados, los textiles, mantas y enseres de cama figuraban entre los bienes más tasados, a menudo legados a hijas, nueras o hermanas como herencia fundamental y símbolo de estatus doméstico.
Los análisis osteoarqueológicos en cementerios medievales revelan marcas de estrés mecánico en vértebras y pelvis, lesiones por frío en falanges, infecciones sinusales crónicas y desgaste dental consistente con la exposición prolongada a humo y polvo. Los estudios de microfósiles en suelos de viviendas excavadas confirman la presencia de paja compactada, restos de lana, huellas de fuego controlado y patrones de circulación femenina alrededor de la zona de la hoguera. En síntesis, la rudeza del espacio doméstico femenino en la Edad Media no fue un accidente histórico ni una casualidad geográfica, sino el reflejo estructural de una sociedad donde el confort, la privacidad, el descanso reparador y el aislamiento térmico eran privilegios diferenciados, reservados a minorías con acceso a capital, tierra o poder institucional. Las mujeres, confinadas a un hábitat multifuncional, frío, húmedo, mal ventilado y carente de separación entre producción y reproducción, asumieron el peso físico, emocional y sanitario de gestionar la escasez mientras sostenían la continuidad biológica, económica y cultural de la comunidad. La imagen de vivir sin manta ni estera condensa, de manera dramática pero históricamente fundamentada, una realidad de privación material que moldeó cuerpos, ritmos circadianos, expectativas de longevidad y estrategias de supervivencia. Reconocer esta crudeza no implica romantizar el sufrimiento ni negar la capacidad de adaptación femenina, sino comprender cómo la arquitectura vernácula, el clima, la economía agraria y las jerarquías de género se entrelazaron para configurar un espacio doméstico que, lejos de ser un refugio pasivo, era un campo de batalla cotidiano contra los elementos. Solo a través de esta lente crítica es posible valorar la resiliencia, la innovación práctica y la carga invisible que sostuvieron las mujeres medievales, cuyas vidas, aunque marcadas por la rudeza del entorno, fueron el cimiento material sobre el cual se edificó la escasez de bienes domésticos considerados hoy elementales, como mantas térmicas, colchones individuales o esteras tejidas, no fue una mera particularidad anecdótica de la vida medieval, sino una condición estructural. Derivada de la economía agraria de subsistencia, las limitaciones tecnológicas preindustriales, la organización social feudal y la distribución profundamente desigual de los recursos materiales. Dormir directamente sobre el suelo de tierra apisonada, sobre lechos de paja suelta o dentro de sacos de lino y arpillera rellenos de material vegetal o animal, constituía la norma objetiva para la inmensa mayoría de la población europea entre los siglos VIII y XV. Esta realidad, frecuentemente omitida, suavizada o distorsionada en representaciones contemporáneas de la Edad Media, revela un universo material donde el descanso nocturno, la termorregulación corporal y la separación entre el organismo y el entorno insalubre dependían de la creatividad práctica, la resignación cotidiana y un trabajo invisible sostenido casi en exclusiva por las mujeres. Analizar esta escasez exige trascender las visiones románticas o grotescas para examinar los mecanismos productivos, las jerarquías de acceso, las consecuencias sanitarias, los registros documentales y las estrategias de adaptación que configuraron el acto de dormir como una experiencia de precariedad calculada y gestión continua de la falta. En primer lugar, la escasez de mantas y esteras responde a la naturaleza misma de la producción textil y artesanal medieval. La lana y el lino, principales materias primas para tejidos domésticos, requerían procesos extensos, intensivos en mano de obra, estacionalmente marcados y profundamente vulnerables a las condiciones climáticas. La lana debía ser esquilada, lavada con lejía de ceniza o orina fermentada para eliminar la grasa animal, lanolina, secada al aire libre, cardada con herramientas de madera o hueso para alinear las fibras, hilada con huso y rueca, y finalmente tejida en telares verticales o de marco. Un solo cobertor de lana gruesa podía implicar entre 40 y 80 horas de trabajo continuo, distribuidas a lo largo de semanas o meses, tiempo que las familias campesinas debían restar a la siembra, la cosecha, la recolección de leña o el cuidado del ganado. El lino, por su parte, exigía enriado en agua estancada o corrientes lentas, maceración para separar la fibra del tallo leñoso, espadado, agramado y hilado fino, procesos que generaban olores fétidos, requerían acceso controlado a cursos de agua y consumían energía que en épocas de malas cosechas simplemente no existía. En este contexto, los textiles no eran mercancías de consumo cotidiano, sino activos de alto valor, reservas estratégicas familiares y objetos de transmisión patrimonial intergeneracional. Los inventarios notariales, registros monásticos y testamentos medievales demuestran sistemáticamente que mantas, colchas, sábanas y esteras figuraban entre los bienes más tasados, legados preferentemente a hijas,
nueras o instituciones religiosas, y a menudo empleados como garantía en préstamos, pagos de rentas feudales o como núcleo central de las dotes matrimoniales. Su escasez, por tanto, no era absoluta, sino selectiva y jerárquica. Existían, pero estaban reservados para ceremonias, nacimientos, inviernos extremos o estratos sociales con acceso a excedentes agrícolas, mercados urbanos o producción textil especializada. Para la mayoría de las mujeres y familias rurales, la solución al descanso nocturno pasaba por materiales inmediatos, renovables y de costo nulo. La paja de cereales, centeno, trigo o avena, los helechos secos, las hojas de haya o roble, el musgo, la turba compactada y, en regiones costeras o marismas, las algas marinas desecadas. Estos sustratos se esparcían directamente sobre el suelo de tierra o arcilla, creando una capa aislante que, si bien ofrecía cierta barrera contra la humedad del subsuelo y el frío radiante, se degradaba con rapidez alarmante. La paja, por ejemplo, se compactaba bajo el peso corporal, perdía su capacidad de ventilación interna, absorbía la condensación nocturna y la transpiración humana, y se convertía en un medio biológicamente propicio para la proliferación de ácaros, pulgas, piojos, chinches y hongos microscópicos. Las esteras tejidas, cuando existían, eran productos de cestería artesanal elaborados con junco, esparto, mimbre o palma de Enea, técnicas que requerían conocimiento especializado transmitido oralmente, estacionalidad estricta en la recolección y acceso a humedales o zonas ecológicas específicas. En vastas regiones del norte y centro de Europa, estas fibras simplemente no estaban disponibles o su recolección era estacionalmente limitada, lo que obligaba a sustituciones improvisadas. Sacos de arpillera reutilizados del comercio de grano, pieles de oveja, cabra o conejo curtidas de manera rudimentaria con corteza de roble o alumbre, o incluso redes de lino viejo rellenas de musgo seco o plumas de ave silvestre. La imagen popular de dormir sin manta ni estera debe matizarse históricamente. No era una ausencia total de materiales, sino una sustitución forzada por alternativas efímeras, insalubres y de mantenimiento constante, cuyo cuidado, renovación y distribución recaía casi exclusivamente en las mujeres del hogar. La gestión de estos lechos improvisados constituía una carga laboral invisible pero crítica para la continuidad doméstica. Las mujeres debían recolectar, secar, almacenar y renovar periódicamente los materiales vegetales, una tarea que consumía días enteros durante el otoño, coincidiendo con la cosecha, la trilla y la preparación logística para el invierno. El proceso implicaba cortar paja o helechos en terrenos comunales o baldíos, extenderlos al sol para eliminar humedad residual, ventilarlos para evitar moho, almacenarlos en altillos, desvanes o rincones secos protegidos de roedores, y finalmente distribuirlos sobre el suelo antes del anochecer. Con el uso, estos materiales debían ser retirados, sacudidos al aire libre, expuestos a la luz solar para desinfección natural por radiación ultravioleta, y mezclados con sustratos frescos para mantener volumen, porosidad y capacidad aislante. En hogares con recursos mínimos o en años de malas cosechas, esta renovación podía realizarse solo 1 o 2 veces al año, lo que acumulaba suciedad orgánica, parásitos hematófagos, ácaros de polvo y olores ácidos derivados de la descomposición lenta. Además, la falta de camas elevadas o estructuras de madera significaba que el cuerpo descansaba en contacto directo o semidirecto con el suelo, exponiéndose a corrientes de aire frío, humedad ascendente por capilaridad y contaminación por heces animales, aguas grises mal drenadas o residuos de combustión. Las mujeres, responsables de la higiene del espacio, la vigilancia del fuego nocturno, el cuidado de lactantes, la preparación de infusiones medicinales y la atención a enfermos o ancianos, eran las primeras en percibir las consecuencias de esta precariedad. Dolores articulares por el frío húmedo, infecciones cutáneas por contacto prolongado con sustratos contaminados, interrupciones frecuentes del sueño por picaduras o incomodidad mecánica, y fatiga crónica derivada de la exposición constante a ambientes viciados y mal ventilados. Las implicaciones sanitarias de dormir sobre paja, sacos o tierra compactada van mucho más allá del malestar físico-temporal. Los estudios osteoarqueológicos en cementerios medievales revelan patrones sistemáticos de degeneración articular en vértebras lumbares, caderas, sacro y rodillas, consistentes con décadas de descanso sobre superficies duras, irregulares y sin amortiguación adecuada. Los análisis paleomicrobiológicos en restos humanos, suelos de viviendas y fragmentos textiles muestran presencia recurrente de Pulex irritans, pulga humana, Sarcoptes caviei, ácaro de la sarna,
Pediculus humanus capitis y corporis, piojos de la cabeza y el cuerpo, y esporas de Aspergillus, Penicillium y Stachybotrys, organismos que proliferan exponencialmente en sustratos vegetales húmedos, mal ventilados y ricos en materia orgánica en descomposición. La exposición crónica a estos agentes biológicos, sumada a la malnutrición estacional, la falta de higiene moderna y la carga reproductiva femenina, favorecía infecciones respiratorias recurrentes, dermatitis crónicas, anemia por parasitosis intestinales, complicaciones puerperales y deterioro inmunológico acelerado. El sueño, lejos de ser reparador o continuo, se fragmentaba por el frío penetrante, los ruidos de animales cercanos, la vigilancia obligatoria del fuego, los ciclos de lactancia nocturna y la incomodidad física constante. Las mujeres, cuya fisiología ya estaba sometida a ciclos menstruales irregulares, embarazos frecuentes, con intervalos de 2 a 3 años, lactancia prolongada y partos sin asistencia médica especializada, veían agravado su desgaste metabólico, su recuperación postparto y su capacidad de trabajo diario en estas condiciones. La ausencia de mantas adecuadas no era solo una privación material o un inconveniente estético, sino un factor de riesgo sanitario estructural que moldeaba la esperanza de vida, la fertilidad, la morbimortalidad infantil y la capacidad laboral femenina a lo largo del ciclo vital. No obstante, la escasez no se vivió de manera uniforme ni estática. La estratificación social determinaba grados variables de acceso a bienes de descanso, y la movilidad económica o las crisis podían alterar rápidamente la posición material de una familia. Mientras las campesinas, jornaleras y mujeres urbanas pobres compartían lechos de paja compactada, sacos remendados y mantas delgadas transmitidas por generaciones, las familias de artesanos acomodados, mercaderes o funcionarios locales podían permitirse mantas de lana gruesa, colchones de crin animal o plumas de ganso, sábanas de lino medio y esteras de junco o esparto. La nobleza, el alto clero y las élites urbanas disponían de camas de madera tallada con doseles, colchones rellenos de lana cardada o plumas seleccionadas, sábanas de lino fino blanqueado con ceniza y sol, mantas bordadas o teñidas con colorantes costosos, y esteras importadas de Al-Ándalus, Italia o el Mediterráneo oriental. Esta brecha material se reflejaba nítidamente en los testamentos y registros de herencia, donde las élites legaban una cama con su colchón, 2 mantas de lana nueva y una estera de palma, mientras los campesinos mencionaban